tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, con la que estamos arrancando esta semana, ya los últimos días de noviembre, inicia diciembre esta semana. Vamos ya en carrera para la gritería, para la Navidad y por supuesto para el fin de año. Para hablar acerca del inicio del 2023, las perspectivas que hay para el 2023, está con nosotros Carlos Emilio López, diputado por el Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Carlos Emilio. Quiero tocarlo de esa manera, las perspectivas del 2023, porque tras los resultados de las municipales se da algo inusitado, totalmente inusitado. Quedan la totalidad de las alcaldías lideradas por el Frente Sandinista. Es decir, eso nunca se había visto, yo creo que en ningún lado, esa capacidad de lograr el control de todas las alcaldías. Y empiezo preguntándote, antes que hablemos de las perspectivas del 2023, ¿hicieron triquiñuelas los sandinistas para ganar esas elecciones de esa manera? Saludos, Néstor, a vos, a la televidencia de Extra Plus, en este programa Sumando Vigores, que trae una frase, ¿no?, de Rubén Darío. Formen un haz. Una adaptación, sí. Formen un haz de energía ecuménica, júntense todos los vigores dispersos, decía nuestro gran poeta. Y eso es lo que necesitamos en Nicaragua, promover la unidad nacional. Los resultados electorales yo diría que no son una sorpresa. Que el Frente Sandinista de Liberación Nacional haya ganado las 153 alcaldías de 153 alcaldías, es decir, el 100% de los espacios locales, de los espacios municipales, es el resultado de un proceso que Nicaragua viene impulsando a partir del año 2007. 2007, que el Frente Sandinista gana las elecciones y empieza un proceso de transformación en Nicaragua, un proceso de creación de un modelo de desarrollo humano, un modelo de justicia social, un modelo de democracia integral, de democracia económica, de democracia social, y que empiezan a cambiarse todos los indicadores económicos sociales que fueron heredados por los gobiernos neoliberales. Es decir, durante el neoliberalismo no había inversión pública en los sectores rurales. El Frente Sandinista, a través del gobierno, empieza a hacer una inversión en el campo. Durante los gobiernos que regían sus políticas y sus estrategias por el ajuste estructural, iban haciendo cada vez más pequeño el Estado y más grande el mercado. Es decir, el Estado era cada vez más débil, el Estado asumía cada vez menos responsabilidades y el mercado asumía el control del Estado y del control de la sociedad, y eso iba en detrimento de las grandes mayorías. Porque entonces la inversión pública en educación era mínima, la inversión pública en salud era mínima, tanto así que durante 3 gobiernos consecutivos, libero-conservadores, solamente se construyó un hospital, que fue el Hospital Vivian Pela, es decir, el hospital para los ricos. Tanto así que en materia de educación estaba totalmente privatizada y la población tenía que pagar por todos los servicios educativos. Lo dije muchas veces cuando fui procurador de la niñez y la adolescencia, que se cobraba por las prematrículas, las matrículas, las mensualidades, las graduaciones, por todo, ¿no? No había inversión pública en la costa caribe de Nicaragua. La costa caribe era una región totalmente olvidada, que tenía indicadores económicos y sociales muy parecidos a los de África. Es decir, había una situación de extrema exclusión social. Había vulneración colectiva de los derechos de las mujeres, había una feminización de la pobreza, las mujeres estaban excluidas del crédito, estaban excluidas de las políticas sociales, la juventud no pintaba en el escenario de crecimiento del país, había un decrecimiento del país y un decrecimiento para la juventud, no se cumplía con el 6% constitucional, una educación tecnológica elitizada, privatizada prácticamente. Es más, no existía educación tecnológica. Lo que existía era educación técnica y un 3% aproximadamente de los jóvenes tenían acceso a la educación técnica. Un
8% de los jóvenes tenían acceso a la juventud universitaria, a la educación superior. Es decir, 98% de los jóvenes sin educación superior, 97% de los jóvenes sin educación técnica. Entonces, todos esos indicadores, el Frente Sandinista viene a transformarlos por medio de un gobierno de unidad nacional, de reconciliación, un gobierno que es para sandinistas y para no sandinistas, porque todos los indicadores que se empezaron a transformar no es la transformación de la población sandinista, no es la transformación de los municipios con mayoría sandinista en ese momento, sino que es la transformación de toda la nación, es la transformación de Nicaragua. Se empieza a electrificar el país inmediatamente que asume el Frente Sandinista, empieza un proceso de electrificación y se pasa de 2006 de 53% de cobertura de energía eléctrica a un 99% de cobertura de energía eléctrica al año 2021, comenzando el 2022, ya estamos en 92.0 y tanto, ya sí. Estamos en ruta a llegar al 100% de cobertura de energía eléctrica. Empiezan a cambiarse los indicadores de cobertura de agua potable, de saneamiento básico, de educación, de cobertura de la educación, de cobertura de los servicios de salud. Entonces pasamos de haber construido un hospital en casi 17 años a construirse 20 hospitales en 15 años, es decir, una diferencia abismal. Sí. Pasamos de tener... Además que varias unidades de salud, que eran unidades básicas de salud, se convierten en hospitales primarios. Así es. Es decir, no solamente está la construcción de los hospitales de referencia, departamentales y demás, sino que las unidades de salud elevan su calidad, elevan su categoría, elevan su capacidad de atención. Sí. Y se construye en esa lógica de invertir en salud una disponibilidad de 77 hospitales públicos. Es decir, Nicaragua tiene la red de hospitales públicos más grande, más amplia y más moderna de América Central. Es decir, ningún país de América Central tiene 77 hospitales públicos a disposición de la población. Pero además de los hospitales, los centros de salud, las casas maternas, clínicas médicas especializadas, clínicas para atender el dolor, centros y casas para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad. Es decir, una infraestructura en salud gigantesca. Entonces, frente a un gobierno que invierte en salud, en educación, pasamos del porcentaje que te mencioné en educación tecnológica a tener casi 500.000 protagonistas integrados en el sistema de educación técnica y tecnológica. Ahora sí hay educación tecnológica. Pasamos de tener algunas carreras técnicas a tener 63 carreras técnicas y tecnológicas en el INATEC, que ofrece servicios ahora en todos los municipios de Nicaragua. Entonces, hoy la juventud goza de educación técnica y tecnológica, hoy la juventud goza de educación superior. Estamos hablando de que hoy se cumple el 6% constitucional, es decir, el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios de la nación se destinan a la educación superior, y eso se nota en la ampliación de la infraestructura de las universidades públicas, se nota en el programa de la universidad en el campo. Es histórico que hoy en Nicaragua la juventud campesina puede acceder a una educación universitaria. Y en su localidad. En sus localidades, es decir, ya rompimos con la visión de la educación únicamente en los centros urbanos o en las cabeceras departamentales, no. Hoy la educación es en todo el país, y en el Pacífico y en el Caribe. No solamente en las zonas rurales, a través del programa que mencionaba de la educación de la universidad en el campo, sino el fortalecimiento de las universidades comunitarias en la costa Caribe, la BICU y la Huracán, dos universidades en donde ya la juventud de la costa no tiene que emigrar a Managua a estudiar una carrera, sino que en sus recintos, que no solamente están en Puerto Cabezas o Bilwi y Bluefield, sino que en los distintos municipios, tanto de la costa Caribe Norte como de la costa Caribe Sur. Bueno, ahí está la primera universidad indígena de América Latina. Además, una tercera universidad para la costa Caribe, que es la Universidad de Agricultura y Ganadería, una universidad indígena de agricultura y ganadería, como vos decís, Néstor, la única en su género en América Latina.
Es decir, 3 universidades para el Caribe con carreras de acuerdo al contexto, de acuerdo a las particularidades culturales, geográficas, demográficas, sociales, económicas de la costa Caribe. Un avance, ¿no? Un avance inmenso. Entonces, frente a todos estos avances en todos los campos que puedo seguir mencionando, en producción, en economía, en justicia, etcétera, el pueblo votó por ese avance. Es decir, el pueblo no votó por un discurso, el pueblo votó porque en su municipio antes no había caminos, carreteras, y ahora hay caminos y carreteras. Es decir, el Frente Sandinista obtiene el 74% del total de los votos en los municipios, en los 130.000 kilómetros cuadrados de Nicaragua, porque este desarrollo que te voy mencionando en distintos campos ha llegado a todos los municipios. Es decir, no es un desarrollo urbano, sino que es urbano y rural. No es un desarrollo del Pacífico, sino que es del Pacífico y del Caribe. Ni es un desarrollo de simpatías partidarias. Ni es un desarrollo de personas que se adhieren política y de manera militante con el Frente Sandinista, sino que es un desarrollo para todas las familias nicaragüenses, para todas las comunidades. Y lo decía el comandante Daniel en una de sus últimas intervenciones. Es decir, el pueblo votó por el desarrollo. Decía él, el pueblo votó por Nicaragua, por esta nueva Nicaragua que tenemos hoy. Entonces, habían antes 2.000 y pico de kilómetros de carretera, hoy tenemos 5.000 y pico de kilómetros de carretera, es decir, hemos duplicado el número de kilómetros de carretera. Entonces, el pueblo vota en el municipio porque antes la carretera estaba destruida en su municipio. Hoy la carretera está nítida, está bien construida. Y además de carreteras modernas, hidráulicas, además de eso, los caminos productivos, los puentes. Esos puentes gigantescos no solamente son en la capital, no solo en agua, los ves en la costa Caribe, el último puente en el río Guaobún, que une, ¿no?, prácticamente al Pacífico con el Caribe, porque es un puente que te permite llegar a Bilwi, y que antes pues solamente podías a través a través de la barcaza, ¿no? Pero así como ese puente, hay otros puentes de grandes proporciones en distintos puntos del país. Entonces, esa infraestructura vial moderna que está en toda Nicaragua, el pueblo dice, voto por estas carreteras. Esos hospitales, centros de salud, casas maternas en salud, el pueblo vota por el desarrollo en salud. Esa infraestructura en educación, preescolares, escuelas de primaria, colegios de secundaria, institutos tecnológicos modernos, construidos en todos los puntos cardinales de la nación, el pueblo vota por la educación. Los bonos productivos, los bonos tecnológicos, el financiamiento a la producción, los créditos, las semillas mejoradas, la asistencia tecnológica a los campesinos, a los productores de todos los rubros, productores de café, de cacao, los productores de ganado bovino, de ganado porcino, es decir, los distintos rubros económicos están siendo financiados a través del MEFCA, a través del Ministerio de Agricultura. Es decir, hay un sistema, hoy tenemos un sistema de producción, consumo y comercio en donde está el INTA, en donde está el IPSA, en donde está el Ministerio de Agricultura, en donde está el INAFOR, en donde está, es decir, un conjunto de instituciones que acompañan los procesos productivos. Entonces, frente a esa potenciación de la producción, frente a esa habilitación económica, técnica y tecnológica de los productores, el que produce café en el norte dice, voy a votar por el Frente Sandinista porque aquí está el crédito y aquí está la posibilidad de seguir creciendo económicamente. Los productores de cacao de la costa Caribe Sur votan por el Frente Sandinista. Ok, pero te pregunto, sí, porque mucho de esto está impulsado desde el gobierno central, es decir, desde el Poder Ejecutivo como sí, tal. Y el Poder Ejecutivo ha apoyado a las alcaldías, todas sin distingo, es decir, no sé, pues, es decir, sí, una alcaldía que estaba en manos liberal o de Yátama, sí, hacía
porque había un presupuesto y había un proyecto nacional que incluía el territorio de esa municipalidad. Entonces, ¿se votó por un gobierno central o se votó por un gobierno local? Dejo la pregunta para después de una pausa. Vamos a hacer una primera pausa ya para que nos metamos a las perspectivas del 2023. Estamos conversando con Carlos Emilio López en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Te preguntaba, Carlos Emilio, todo esto de lo que hemos hablado es lo que el gobierno está promoviendo, a veces a través de las alcaldías, pero pudo una alcaldía que no estaba en manos del Frente Sandinista beneficiarse de esos proyectos de desarrollo. Y la gente pudo haber dicho, bueno, este alcalde me está respondiendo, entonces voto de nuevo por el alcalde. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente dijo, no, pues vamos bien con este. Es que hay un cambio de modelo de Nicaragua y las comunidades, las familias nicaragüenses lo han entendido. El modelo que prevalecía antes era un modelo en donde habían asintonías, discrepancias, conflictos entre el gobierno central y el gobierno municipal. Habían antagonismos entre lo que se hacía desde las orientaciones del gobierno en Managua y lo que ocurría en las municipalidades. En el modelo de desarrollo que se impulsa en Nicaragua, en el modelo de gobernabilidad que se impulsa en Nicaragua, eso ya no es así. Ahora hay una sinergia y una integración, articulación entre gobierno central y gobierno municipal. No hay una sola alcaldía en donde el desarrollo no esté llegando. Todo lo que se hace en el municipio hay una participación de la alcaldía. Por ejemplo, todo lo que te mencioné en el campo de la construcción de la infraestructura educativa es entre el Ministerio de Educación, la Presidencia de la República y las alcaldías. Es decir, las alcaldías participan en la habilitación, en el mejoramiento de los ambientes escolares en los municipios. Lo que se hace en infraestructura en salud, que ya mencionamos, hospitales, centros de salud, casas maternas, participa el gobierno central, la orientación de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y las alcaldías. Los institutos tecnológicos, de igual manera. La producción, de igual manera. El gobierno central, gobierno municipal. La infraestructura vial, gobierno central, gobierno municipal. En el tema de niñez, por ejemplo, hoy tenemos centros de desarrollo infantil en los 153 municipios de Nicaragua. Se construyen, se mantienen, se le da seguimiento a los centros de desarrollo infantil entre el gobierno central, el Ministerio de la Familia y las alcaldías. Es decir, hay partidas presupuestarias, hay direcciones de las alcaldías que se involucran en estos componentes. En cultura, tenemos grupos corales infantiles, tenemos orquestas juveniles, tenemos promoción del teatro, tenemos promoción de la danza, de la escultura, de la pintura en los 153 municipios. ¿Cómo se hace eso? El gobierno central, el Instituto de la Cultura y las alcaldías a través del área de cultura de las alcaldías. Entonces el pueblo ve, el pueblo identifica que este modelo de desarrollo va tomado de la mano gobierno central, gobierno municipal, con el protagonismo de las familias, con el protagonismo de las comunidades, con el protagonismo de los sectores sociales. Entonces, este voto es un voto por la alcaldía, es un voto por el gobierno municipal, pero es un voto también por el gobierno central, porque ahora no hay contradicciones, no hay antagonismo, no hay pleitos entre el gobierno central y el gobierno municipal. Hay una fusión, una unidad, una articulación, y eso permite administrar mejor los recursos, tener un mayor impacto y permite también una contraloría social de parte de las comunidades. Lo otro es que a partir que el Frente Sandinista asume el gobierno central y los gobiernos municipales, hay un cumplimiento de las transferencias municipales. ¿Ya? El gobierno central
transfiere a las alcaldías un porcentaje de los ingresos nacionales que son utilizados para el desarrollo. Que se complementan con los ingresos municipales como tal. Así es, así es. Entonces, ahora, el Frente Sandinista gana las 153 alcaldías en un proceso de victorias que se vienen obteniendo desde antes que el Frente Sandinista llegara al poder nuevamente en el 2007. El Frente Sandinista gana la alcaldía de Managua estando en la oposición. Sí. El Frente Sandinista gana la alcaldía de Granada, que históricamente tenía un voto electoral conservador desde el punto de vista partidario y desde el punto de vista ideológico. El Frente Sandinista gana la alcaldía de Granada estando en la oposición, y el Frente Sandinista gana la mayor parte de las cabeceras departamentales estando en la oposición. Es decir, si nosotros analizamos estadísticamente el comportamiento electoral, vemos cómo a partir del año 2000 el Frente Sandinista ha venido increciendo, ganando las alcaldías, ganando las municipalidades, y que concluye en este 2022 ganando las 153 alcaldías, producto de un trabajo que hace el Frente Sandinista desde la oposición, desde los gobiernos municipales y ahora desde el gobierno central en articulación con los gobiernos municipales. Yo solamente recuerdo el ingreso del método Yo Sí Puedo en Nicaragua en el año 2005. No estaba todavía el gobierno del Frente Sandinista, era el gobierno del presidente Bolaño. Sin embargo, ya la alcaldía de Managua estaba regida por el Frente Sandinista, había ganado el Frente Sandinista, ya era su segundo alcalde sandinista, ¿no? Que era el ingeniero Dionisio Marengo, Nicho. Y aquí se hizo el proyecto piloto, con Nicho se hizo el proyecto piloto del Yo Sí Puedo, que se transfirió luego a 100 alcaldías. En el año 2006 ya eran 100 alcaldías sin distingos de colores con un proyecto sandinista, que es el método Yo Sí Puedo. Es decir, el ingreso del método Yo Sí Puedo es sandinista, por una organización sandinista que es la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador. Y son ellos los que impulsan ese modelo de unidad en alfabetización, ¿no? Y logran que en alcaldías sin distingos de colores participen en la alfabetización. Yo supongo que por ahí va un poco el asunto también, es decir, porque se ve que quién está haciendo la gestión. No importa si vos sos liberal, conservador, socialdemócrata, socialcristiano, te está beneficiando igual. Yo de ahí con ese ejemplo me quedo yo como para muestra un botón. Hay muchos ejemplos. Creo que el ejemplo que estás poniendo es bueno en términos de alfabetización, pero también está el ejemplo de la atención frente a los desastres naturales. Es decir, cuando aquí ocurrió el Mitch, las alcaldías liberales y el gobierno central liberal le dio la espalda a los municipios, a las alcaldías que estaban siendo afectadas por ese desastre, por ese evento de la naturaleza que se convirtió en un desastre. En cambio, el Frente Sandinista, como partido, en articulación con la alcaldía sandinista, atendió. El comandante Daniel fue. El Frente Sandinista recogió de manera solidaria una serie de víveres, elementos indispensables para la vida, promovió la organización para el salvamento, para la recuperación de los territorios que habían sido afectados. Entonces, el pueblo observa. El que tiene ojos para ver, que vea, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el pueblo ha tenido ojos para ver, oídos para escuchar, que el Frente Sandinista, estando en la oposición, ha tenido una conexión con las necesidades, con las angustias, con los reclamos, con los derechos del pueblo. El Frente Sandinista, desde los gobiernos municipales, de igual manera, y ahora el Frente Sandinista, desde el año 2007 hasta la fecha, llevando progreso, desarrollo, bienestar, buen vivir para todas las familias, sin distingo, independientemente, porque el programa Usura Cero es para mujeres sandinistas y no sandinistas. El programa Hambre Cero es para productores sandinistas
y no sandinistas. La transformación de la matriz energética del país ha sido para familias sandinistas y no sandinistas. Todos los paneles eléctricos que se han instalado en la costa caribe nicaragüense es para sandinistas y no sandinistas. Entonces, este voto es un reconocimiento a este modelo de inclusión social, de desarrollo, de participación, de protagonismo, porque los presupuestos locales se construyen con la participación del pueblo. Es decir, hay una democracia participativa. Esta democracia no solamente es electiva, no es solo cada 5 años que el pueblo va y deposita su voto, no. El pueblo participa en asambleas comunitarias, en cabildos, en visitas, en donde los alcaldes, los concejales, alcaldesas, vicealcaldesas, ministros, directores de programas, ministras, es decir, funcionarios, servidores del Estado, tanto el gobierno central como el gobierno municipal, escuchan cuáles son las propuestas, cuáles son las prioridades del pueblo. Y a partir de esas propuestas y prioridades se construyó el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. Y las versiones anteriores de este plan, que era el Plan Nacional de Desarrollo Humano, hubieron 3 ediciones, 2007, 2011, 2012, 2016, 2017, 2021. Estamos en la 4ª, que se denomina Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Y ese plan se ha municipalizado, es decir, a partir de ese plan nacional se han construido planes locales, planes municipales, atendiendo a las particularidades, a las realidades, a los contextos de cada municipio. Ok, para que ya vayan viendo las perspectivas del 2023, venimos de una contracción de más del 10% según el informe del Fondo Monetario Internacional en su más reciente visita, ¿no? A inicios de este mes de noviembre. Del 2019 y el 2020, una contracción de más del 10%, es decir, un decrecimiento de más del 10% en la economía nicaragüense. 2021, 2022 han tenido números positivos, 4.3% es todavía la estimación del PIB para el 2022 que no cierra, pero es es decir, en las circunstancias del planeta en lo general es un número bastante bueno. Es un número bastante. Pero venimos de ese escollo. Estamos saliendo de ese escollo, de ese gran bache que tuvimos después del 2018. ¿Cómo se va a hacer para justamente responderle a la gente, darle a la gente, qué se le va a dar a la gente a través de lo que se ha aprobado esta semana en la Asamblea Nacional con el Presupuesto General de la República 2023? Te dejo para después de la pausa que hablemos acerca de esto. Regresamos en breve, conversamos con Carlos Emilio López. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. El presupuesto 2023 es un presupuesto, de acuerdo a lo que se ha hablado y discutido en la Asamblea Nacional durante su aprobación, dedicado a la reducción de la pobreza, total y absolutamente de acuerdo con la proyección o los proyectos y planes del país en cuanto a la reducción de la pobreza. Pero ¿cómo se va a lograr esa reducción de pobreza? ¿Hacia dónde está dirigido este presupuesto para reducir la pobreza? Creo que hay que mencionar de que hay buenas noticias. Hay un escenario positivo para el año 2023. No solamente lo dice el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, sino que lo dicen los organismos financieros internacionales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, y otras entidades internacionales han expresado que Nicaragua va a crecer entre un 4 y un 5%. Pocas economías en el mundo van a crecer en esas proporciones. Pocas economías en América Latina, la tendencia regional y extrarregional es a la contracción, al decrecimiento. Nosotros ya tenemos 2 años de estar creciendo económicamente. El año 2021 crecimos en un 10% y este año
hay una coincidencia entre las estadísticas, las proyecciones que hacen los organismos internacionales y las proyecciones que hacen las entidades nicaragüenses, que consideran que podríamos crecer inclusive hasta en un 5%. Este crecimiento económico es en el contexto de una crisis global, se da frente a una serie de factores externos e internos que los hemos estado venciendo, como los eventos de la naturaleza, los huracanes ETA, Iota y Julia, como la pandemia del COVID, como las agresiones económicas de parte del gobierno de los Estados Unidos, y frente a todos los efectos de la guerra en Rusia, ¿no? Guerra que la OTAN está impulsando contra Rusia. Entonces, en todos estos factores, algunos externos y otros internos, los hemos vencido. Los hemos vencido porque en medio de esas adversidades hemos crecido económicamente y vamos a seguir creciendo económicamente. Todas las proyecciones lo apuntan así. No debemos de olvidar que entre el año 2007 y el 2017, 10 años consecutivos, crecimos en un 5%. Y en el 2018 la proyección era que íbamos a crecer en un 7%. Es decir, íbamos a romper un techo, digamos, sí, ¿verdad? Un histórico. Un histórico. Íbamos a llegar a un porcentaje histórico en términos de crecimiento económico. No se dio por el intento de golpe de Estado fallido, que hasta la fecha también tiene sus efectos económicos. Pero bien, 2019 y 2020 se fueron creando paulatinamente las condiciones económicas, financieras, de manejo fiscal, de manejo monetario, de un comercio internacional, de relaciones económicas multilaterales, una serie de estrategias que tiene el comandante Daniel, la compañera Rosario, que han permitido superar todas estas adversidades que te estoy mencionando. Frente a este crecimiento económico, el presupuesto general de la República para el año 2023 cuenta con más de 109.000 millones de córdobas, casi 110.000 millones de córdobas. Es decir, un presupuesto considerable. Si lo comparamos con años anteriores, tenemos mayores ingresos y por primera vez en la historia de Nicaragua, por primera vez tenemos un superávit. Es decir, en todos los años de la historia republicana, Nicaragua siempre ha tenido déficit, es decir, siempre han sido más los egresos que los ingresos. Gastamos más de lo que ganamos, digamos. Así es, pero este año, 2023, por primera vez tenemos un superávit, es decir, vamos a tener más ingresos que egresos, y eso nos permite contar con una disponibilidad de fondos que van a ser invertidos en desarrollo humano. Pero todo el presupuesto está enfocado en reducir pobreza, pobreza general y pobreza extrema, pobreza crítica, todas las estratificaciones de la pobreza. El 67% del total del presupuesto general de la República va para la lucha contra la pobreza. Esto es educación, salud, protección social, seguridad alimentaria, seguridad humana, cobertura, ampliación de la cobertura de los servicios básicos, entre otros componentes. Y un 57% va destinado a educación, salud y protección social. Estamos hablando que el 21% del presupuesto general de la República va destinado para educación y un porcentaje idéntico va destinado a la salud. Es decir, el 42% del presupuesto va destinado a educación y salud. Para mencionarte algunas cifras solamente, todos los programas que se han venido ejecutando en los últimos años tienen garantizado financiamiento. El bono productivo, Plan Techo, el programa Amor por los más chiquitos, el programa Usura Cero, el programa Hambre Cero, todos los programas de crédito, el programa Adelante, que es un nuevo programa que está impulsando el gobierno, que tiene montos crediticios superiores al programa Usura Cero, en donde ya no solamente podés financiar una venta de ropa usada, ya no solamente podés financiar una comidería, sino que ahí hay de montos de 100.000 córdobas para arriba. Es decir, ya son montos crediticios considerables, ¿no? Para
micro, inclusive hasta medianas unidades productivas o unidades comerciales o empresariales. Entonces, este es un presupuesto que va a permitir incentivar el crecimiento de las exportaciones. Si nosotros comparamos 2006 con 2021, 2022, Nicaragua ha triplicado las exportaciones. Es decir, y ese crecimiento de las exportaciones ha permitido incrementar los ingresos y a su vez esos ingresos se retribuyen al pueblo en programas sociales y en programas económicos. Entonces tenemos garantizado el crédito para los productores, tenemos garantizado el crédito para las mujeres, tenemos garantizado el financiamiento para todos los programas de juventud. El lineamiento número 6 del Plan Nacional de Desarrollo Humano es potenciar a la juventud, es seguir fortaleciendo las capacidades y los talentos humanos de la juventud para que asuma su rol protagónico de sujeto de desarrollo económico y social. En el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza aparece el programa Mi Primer Empleo, por ejemplo, para los jóvenes. Eso está garantizado en el presupuesto del año 2023 y están garantizados todo lo que tiene que ver con una serie de emprendimientos dirigidos a la juventud, sobre todo en el campo tecnológico. Todo lo que son empresas tecnológicas, ahí tenés el hackathon, por ejemplo, y otras iniciativas tecnológicas que impulsa el gobierno de cara a la juventud, que está garantizado para el año 2023. Y todo lo que tiene que ver con lo que mencionábamos, que se ha venido impulsando en infraestructura vial, en ampliación de la cobertura de energía eléctrica, es decir, ya estamos en 92 puntos y tanto, entonces la tendencia es llegar al 100% de cobertura de energía eléctrica, más de casi unos 200 kilómetros de carretera están proyectados para el año 2023, seguir ampliando el nivel de interconectividad. Ya tenemos en más de 140 municipios interconectividad terrestre. Somos uno de los países con mayor interconectividad terrestre en América Central y América Latina, y la tendencia es llegar al 100% de cobertura de interconectividad municipal. Antes Nicaragua aparecía en los lugares sótanos, en los últimos lugares en una serie de índices de medición de desarrollo. Hoy Nicaragua aparece en lugares cimeros en una gran cantidad de indicadores que te los he venido mencionando, y podemos mencionar otros géneros. Nicaragua en los últimos años ha ocupado entre el 5º y el 7º lugar, ahí se ha movido. En el año 2006 estábamos casi en el 70, en el número 70 de equidad de género de acuerdo al Foro Económico Global. Hoy estamos entre el 5 y el 7 y estamos en el 1 en las Américas, es decir, por encima de América del Norte, América Central y América del Sur. Y el Foro Económico Global usa varios indicadores para ubicarte. Sí, no es por el cuento de Nicaragua. No es por simpatía, sí. No es por simpatía de ningún tipo, ni política, es por indicadores. Usan la variable económica, dentro de la variable económica va a nivel de ingreso, va a acceso a crédito, a distribución de los recursos de cara a las mujeres. El indicador de salud, ahí va lo referido a mortalidad materna, nutrición, acceso a los servicios de salud de las mujeres, el tema de educación y el tema de participación política. Esas 4 variables usa el Foro Económico Mundial. Hay recursos para todo lo que tiene que ver con el reconocimiento a los derechos de las mujeres y la potenciación del desarrollo humano para las mujeres. El lineamiento número 5 del Plan Nacional de Desarrollo Humano es seguir avanzando en equidad e igualdad de género. Literalmente, dice el presupuesto, que contiene las partidas presupuestarias necesarias para seguir impulsando prácticas de género, es decir, que el acceso a los ingresos, el acceso a la tecnología y cualquier otra variable no sea solamente de hombres, sino de hombres y de mujeres de manera equitativa e igualitaria. Ok, ¿y cómo se logra que estos programas sean sostenibles? Porque, a ver, yo te doy hoy el techo que necesitas, te doy las gallinas, los chanchos, te llevo granos, te llevo alimentos a la casa,
porque estás en extrema pobreza. ¿Ah? Pero esto no va a ser siempre, es decir, no puede haber un monto del presupuesto dedicado a esto de forma prolongada en el tiempo. La gente debe de salir de su escollo, de su situación y mejorar sus niveles. Bueno, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo a través de este presupuesto se piensa que se va a lograr eso? Entre el año 2007 y el 2017, Nicaragua redujo la pobreza general del 48% al 24%. Y hoy estamos retomando esa ruta de reducción de la pobreza. De igual manera, redujimos en más de un 50% la pobreza extrema. Todos estos programas socioeconómicos tienen un carácter de sostenibilidad, porque va acompañado de la creación de una conciencia social. Por ejemplo, el programa Usura Cero se conforman grupos solidarios de mujeres, en donde cada mujer que integra el grupo solidario asume el compromiso, de tal manera que si una mujer no paga, el resto paga. Es decir, hay usura cero, es decir, no hay intereses como los que tienen los bancos o como las que tienen las financieras, es un crédito, nada más que tiene usura cero, es decir, ese crédito se tiene que pagar. Y entonces, de tal manera que el programa Usura Cero ha sido exitoso porque empezó con 5.000 córdobas, pero la mayor parte de los grupos solidarios pagaron y llegaron a 10.000, pagaron, llegaron a 15.000, pagaron, llegaron a 20.000. Ahora los montos del programa Usura Cero ya sobrepasan los 20.000 córdobas, porque en estos años ha habido pago, porque se ha creado una conciencia social de la importancia de pagar, porque crece la mujer, crece el grupo solidario, crece la familia a la cual pertenece esta mujer y crece la comunidad. Entonces, te pongo el ejemplo del programa Usura Cero, pero te puedo poner otros ejemplos de otros programas que se viene creando esta conciencia en donde el pueblo es protagonista, en donde el pueblo es sujeto de derecho, es titular de derecho, pero también es sujeto de responsabilidades y va asumiendo responsabilidades en la protección de la madre tierra, va asumiendo responsabilidades en la utilización de una agricultura agroecológica en el caso de los productores, en el manejo racional del agua. Entonces los productores no solamente están recibiendo crédito, sino que los productores están recibiendo capacitación y apropiándose de derechos y deberes de cuidado de la madre tierra, de cuidado del agua, de cuidado de la capa productiva de la tierra, de cosechar agua, de sembrar agua, de no destruir el manto acuífero, no contaminar el manto acuífero. Entonces cada programa socioeconómico contiene derechos, pero también contiene responsabilidades. Los centros de desarrollo infantil, todos los programas dirigidos a niñez y adolescencia, ok, el gobierno viene construyendo los CDI, el gobierno viene aplicando vacunas en las comunidades, el gobierno viene aplicando el programa Amor por los más chiquitos, que va dirigido a los niños y niñas de 0 a 6 años, pero desde el Ministerio de la Familia hay un programa de escuelas de madres y padres, escuelas de valores, la promoción del cuidado y la crianza con ternura. Entonces, ok, el gobierno asume una responsabilidad, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes en asumir la protección de nuestros hijos de manera integral. Entonces, todos asumimos una responsabilidad, gobierno, familia y comunidad. Y así, en todos los otros programas que el gobierno va impulsando, hay una responsabilidad. Toda esta infraestructura educativa con los jóvenes, los institutos tecnológicos, hay todo un proceso de conversación, de diálogo, de sensibilización a la juventud, de cuidado de la infraestructura educativa, porque los institutos tecnológicos que viene instalando el INATEC, el gobierno a través del INATEC en diferentes municipios, aulas tecnológicas, todo lo que tiene que ver con la dotación de computadoras, etcétera. Pero los jóvenes tienen que cuidar esa instalación física, tienen que cuidar esos laboratorios tecnológicos para que puedan tener una sostenibilidad. Ok. Una de las cosas que escuché en las discusiones para la aprobación era que este presupuesto fomentaba el crecimiento de la inversión externa, ¿no? De la inversión directa externa, ¿no?
¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo para fomentar esta inversión? Por un lado, lo que te mencionaba anteriormente de una estrategia de multilateralidad. Es decir, nuestro gobierno está abierto a otros gobiernos de distintas latitudes, de distintas zonas geográficas del mundo, de distintas entidades financieras, económicas y también de empresas, para poder impulsar el desarrollo del país. Y, por ejemplo, el desarrollo energético no solamente ha sido la inversión pública, también hay inversión de capital internacional y capital nacional. La promoción del turismo. El turismo es una de los rubros importantes de captación de ingresos. Y aquí nuestro gobierno, a través del INTUR, está promoviendo todas las formas sanas de turismo, turismo rural, turismo comunitario, turismo social, turismo religioso, pero también hay toda una promoción para que empresas turísticas inviertan en turismo y hay inversión de capital internacional en Nicaragua en el rubro de turismo. Entonces hay una confluencia entre gobiernos, otros gobiernos solidarios y gobiernos que entienden este modelo de desarrollo que se está impulsando en Nicaragua y también con empresas internacionales y empresas nacionales. Ok. Se nos va acercando ya el tiempo y no quiero dejar pasar. Terminó la COP 27, para muchos con muy pocas perspectivas o muy poco exigencias, ¿no? Se logró determinar que hay la necesidad de crear un fondo de los más poderosos, de quienes más han dañado el planeta, para quienes más sufrimos estos daños relacionados principalmente con el cambio climático. Bueno, Nicaragua, ¿qué va a hacer Nicaragua? Nicaragua, que tiene una posición líder en cuanto a estos temas, y se respeta y se escucha la posición de Nicaragua en estos foros internacionales, tiene reservas importantes, no solamente para Nicaragua, sino para la Mesoamérica. ¿Cómo a través de este presupuesto se va a cuidar a la madre tierra? Ese punto es importante, Néstor. Está también dentro del presupuesto general de la República. Es uno de los lineamientos también del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la variabilidad climática. Hay fondos importantes dentro del presupuesto referidos a reforestación, arborización, todo lo que tiene que ver con protección de los mantos acuíferos, todo lo que tiene que ver con protección de las reservas, todo lo referido a impulsar un modelo económico armonioso y amistoso con los elementos de la naturaleza, es decir, cuidar la tierra, el aire, la energía, de tal manera que todas las instituciones de gobierno relacionadas a la protección de la madre tierra tienen recursos importantes. El MARENA tiene recursos importantes para el cuidado y la protección de los bosques, el IPSA tiene recursos importantes para lo referido a la trazabilidad de los productos, el INAFOR tiene recursos importantes para seguir protegiendo la capa, el porcentaje de bosque que tiene el país y seguir recuperando. Nicaragua en estos foros internacionales, vos decías, Néstor, tiene una posición de liderazgo, sí, es una posición de liderazgo no solamente por sus planteamientos fuertes que tiene alrededor del compromiso de la madre tierra, sino por las prácticas de las políticas internas que nosotros tenemos. Hemos recuperado zona boscosa, seguimos ampliando la declaración de parques naturales. Aquí hemos declarado territorios completos, declaramos la isla Corn Island completa, como, no solamente como una zona de turismo, sino como una zona de protección ambiental. Y así en distintos territorios del país hemos venido avanzando en todo lo que tiene que ver con la protección de los recursos naturales. Ok, ya me pusieron el aviso de que estamos en tiempo. Sin embargo, no quiero dejar pasar una población o un segmento de la población muy importante. Protección e inclusión para las personas con discapacidad. Tiene recursos el programa Todos con Voz, que se ha venido impulsando en los últimos años y para el 2023 se va a fortalecer. El programa Todos con Voz se va a fortalecer, el gabinete de personas con discapacidad
que está integrado por diferentes instituciones de gobierno y todas las organizaciones de personas con discapacidad, FECONORIA, DIFIN, la Asociación de Ciegos, Marisela Toledo, la Asociación de Sordos, etcétera. Las distintas organizaciones de personas con discapacidad seguirán trabajando con el gobierno en la construcción, en la implementación de este programa Todos con Voz, que incluye elementos como la dotación de prótesis y órtesis, que incluye elementos como la educación inclusiva, es decir, que todos los niños y niñas con discapacidad puedan incluirse, puedan estar insertos en el sistema educativo, la obligatoriedad del cumplimiento de la ley en los temas laborales, que dice que de cada 50 personas, al menos una persona con discapacidad debe estar contratada en las instituciones públicas y privadas, todo lo que tiene que ver con el lenguaje de señas, que los medios de comunicación asuman una responsabilidad en transmitir todos los contenidos comunicacionales con un lenguaje de señas, seguir produciendo material educativo comunicacional en los lenguajes de las personas con discapacidad, braille para las personas no videntes, entre otros, seguir avanzando en la eliminación de las barreras arquitectónicas, es decir, en crear ambientes físicos accesibles en las instituciones públicas, privadas, en el caso de las instituciones públicas, las escuelas, los centros de salud, los parques, que tengan semáforos auditivos, que tengan barras, que tengan rampas, y también accesibilidad en las instalaciones privadas, en los bancos, en las empresas, que puedan ser accesibles para las personas con discapacidad. El programa Todos con Voz tiene importantes recursos, también la rehabilitación física, rehabilitación psicosocial. Hay varios millones de dólares para el 2023 para la construcción del Hospital Aldo Chavarría, el nuevo Hospital Aldo Chavarría, que va a ser un monstruo, un edificio gigantesco, que va a contar con tecnología de punta en términos de rehabilitación para las personas con discapacidad. Bueno, quiero agradecerte, Carlos Emilio, esta platicada, las perspectivas para el año 2023, unas perspectivas positivas para el país. Me parece a mí que quejarse podría solamente servir para ver qué hace falta para terminar de mejorar las cosas. Te agradezco mucho. Gracias a vos, Néstor, gracias al canal. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra.